¿Qué hace falta para llegar a tener una disciplina tan firme que los demás no puedan ignorarla? La mayoría no pierde la vida en una gran derrota. La pierde en pequeñas rendiciones diarias, en la alarma que suena y se aplaza, en la promesa que se hace por la noche y se rompe por la mañana, en la tarea importante que vuelve a esperar porque el cuerpo pide comodidad y la mente inventa una excusa elegante para no actuar. Así viven muchos, cansados, dispersos, llenos de intención pero vacíos de constancia. Quieren cambiar pero negocian demasiado con su propia debilidad. Quieren avanzar pero se dejan arrastrar por el ruido, por el impulso, por el cansancio del momento. Y ahí es donde esta conversación empieza a volverse seria. Porque la disciplina no es una idea bonita, es una frontera. Separa a quien vive reaccionando de quien empieza a gobernarse. Separa a quien depende del ánimo de quien actúa incluso cuando no tiene ganas. Separa a quien se promete 1000 cosas de quien cumple aunque nadie lo vea. Por eso, estos 7 métodos no hablan de perfección, hablan de transformación, hablan de cómo una persona deja de ser esclava de sus impulsos, de sus distracciones y de su miedo, y empieza a convertirse en alguien más firme, más claro, más difícil de quebrar. Bruce Lee dejó una imagen que sigue golpeando con fuerza, porque no era una frase para admirar desde lejos, sino una regla para vivir. En la página oficial dedicada a sus filosofías, aparece una de sus ideas más conocidas: sé agua, amiga, junto con otra llamada directa a ser uno mismo y expresarse con verdad. Esa visión no hablaba solo de adaptarse, hablaba de no quedarse rígido, de no romperse bajo presión, de aprender a responder con presencia en lugar de reaccionar con miedo. Basta pensar en una imagen muy concreta. Mientras otros dependen de sentirse inspirados para moverse, él convirtió el entrenamiento en una forma de vida. No esperaba el estado perfecto, entraba en acción, repetía, corregía, volvía a empezar. Ahí hay una lección práctica para cualquiera. La fuerza no nace cuando todo está a favor. Nace cuando una persona decide sostenerse, aun cuando por dentro siente resistencia. Ahí empieza el carácter. Ahí deja de hablarse de deseo y empieza a hablarse de dominio. Eso es exactamente lo que abre este camino. No una promesa vacía de éxito rápido, sino una invitación a construir una mente más limpia, una voluntad más estable y una vida dirigida con intención. Porque una leyenda no se fabrica en un día de gloria. Se forma en silencios, en renuncias, en rutinas, en mañanas ganadas, en dolor bien usado, en palabras cumplidas, en cuerpo y mente afilados con paciencia. Y justo desde ahí comienza la primera imagen de todo este viaje, la de alguien que abre los ojos por la mañana y ya no pierde energía en dudas, excusas ni demoras. Método 1. Abraza el vacío. El inicio de una disciplina legendaria no consiste en añadir más cosas, sino en aprender a retirar lo que sobra. Casi todo el mundo ha sido educado para creer que la fuerza mental nace de acumular más tareas, más estímulos, más movimiento, más resultados, pero la verdad profunda va en otra dirección. El poder interior no siempre aparece cuando la vida se llena, sino cuando la mente deja de estar saturada. El vacío no es carencia, no es esterilidad. Es espacio limpio. Es el lugar donde el ruido pierde autoridad y la conciencia recupera su centro. Solo ahí la disciplina puede echar raíces de verdad. Cuando la mente vive invadida por pensamientos inútiles, por ansiedad, por necesidad de aprobación o por fantasías de control, pierde filo. Se vuelve lenta, dispersa, frágil. En cambio, cuando dentro hay espacio, aparece una claridad distinta. La energía deja de desperdiciarse en 1000 direcciones y empieza a concentrarse. Eso explica por qué ciertas personas parecen inquebrantables en los momentos difíciles. No es porque sientan menos miedo, sino porque no alimentan el caos. En vez de entregar su atención al juicio ajeno, al recuerdo del error o al deseo de impresionar, permanecen donde la vida está ocurriendo, en el cuerpo, en la respiración, en el instante. Bruce Lee dejó una imagen imposible de olvidar al comparar la mente libre con el agua, capaz de adaptarse sin perder su naturaleza. Ahí vive el vacío, no como ausencia muerta, sino como lucidez despierta. En ese estado,
La disciplina deja de ser una lucha teatral y se convierte en mando sereno. Hoy el campo de batalla ya no suele tener espadas, pero sigue existiendo. Está en las notificaciones que interrumpen, en las redes que devoran atención, en los ruidos que fragmentan el pensamiento, en la obsesión por revisar, reaccionar y dispersarse. Una mente sin entrenamiento salta sin descanso de una cosa a otra, incapaz de quedarse en un solo punto con profundidad. Y mientras eso ocurre, la voluntad se desgasta, el tiempo se rompe y la vida se escapa por pequeñas grietas invisibles. Por eso el vacío se vuelve un arma secreta. La persona disciplinada no intenta responder a todo, no persigue cada impulso ni llena cada minuto para sentirse valiosa. Aprende a quitar, aprende a callar por dentro, aprende a vaciar el exceso para que lo esencial pueda sostenerse. Ahí empieza una fuerza que no depende del entusiasmo ni de la suerte. Ahí nace una presencia firme, sobria y peligrosa para todo lo que intenta desviar el alma de su camino. Aprender a quedarse quieto, respirar con profundidad y cortar por un instante la corriente interminable de estímulos es recuperar el mando sobre sí mismo. Muchos confunden ese vacío con aburrimiento o con tiempo perdido, pero la diferencia es evidente. Quien vive sometido al ruido de afuera termina siendo débil, dependiente, incapaz de sostenerse frente a la tentación más pequeña. En cambio, quien sabe detenerse, guardar silencio y entregarse por completo a una sola cosa, va levantando dentro de sí una defensa invisible. No sirve perseguir 100 metas cuando ni siquiera se sabe gobernar el propio pensamiento. La disciplina empieza en el silencio. Por eso, no era extraño que los guerreros dedicaran largas horas a observar la respiración o el fluir lento de la naturaleza. Ese silencio no era comodidad, era forja. Era una manera de aprender a no responder de inmediato, a no caer prisionero de cada emoción, a conservar el centro incluso cuando todo alrededor se agitaba. Si alguien quiere convertirse en una figura inolvidable, su primer deber es abrir dentro de sí ese espacio. ¿Cómo hacerlo de verdad? Reservando cada día unos minutos de vacío, apagar el teléfono, cerrar los ojos, respirar. Al comienzo parecerá incómodo. La mente querrá escapar, inventará preocupaciones, traerá pendientes, reclamará movimiento. No hace falta pelear con ella, basta con mirarla y dejarla pasar. Es como despertar una parte del cuerpo que nunca fue entrenada. Con el tiempo, en esos instantes, el ruido empieza a ceder y una claridad serena ocupa su lugar. De esa claridad nace la disciplina. Cuando alguien distingue lo esencial de lo inútil, elegir con firmeza deja de ser tan difícil. El vacío permite ver con limpieza. Sin silencio interior, nada puede ser realmente dominado. Ni los actos, ni los deseos, ni las metas. Toda leyenda empieza aquí, en el valor de quedarse frente al vacío, sin huir, sin distraerse, sin inventar pretextos. Porque solo quien puede estar a solas consigo mismo sin miedo, termina teniendo fuerza real para gobernar lo que ocurre afuera. Método 2. Haz sagrada tu rutina. Si se observa la vida de Miyamoto Musashi, no aparece un hombre entregado al azar, ni alguien que dejara que los días se deshicieran sin forma. Todo en él estaba atravesado por un sentido de orden que iba mucho más allá del combate. Había un ritmo, una repetición, una constancia que convertía los gestos ordinarios en columnas de su carácter. Ahí late el centro de la disciplina. No en un momento heroico, no en un arranque de voluntad que arde una vez y luego se apaga, sino en la capacidad de repetir actos pequeños hasta que se vuelven parte de la propia naturaleza, firmes como una montaña. Uno de los engaños más comunes consiste en creer que la disciplina exige esfuerzos sobrehumanos, prácticas misteriosas o rituales imposibles de sostener. Pero la fuerza no nace de lo complicado, nace de lo simple sostenido con seriedad. Una rutina sagrada no significa vivir cada minuto bajo un control obsesivo. Significa fijar ciertos actos esenciales y volverlos intocables. Para Musashi fue el entrenamiento constante del cuerpo y de la mente. Para cualquier otra persona puede ser levantarse a una hora definida, mover el cuerpo, leer unas páginas, respirar en silencio, escribir una idea, estudiar con atención. Son actos simples, pero cuando se repiten día tras día,
ya no solo llenan el tiempo, empiezan a moldear identidad. La rutina tiene tanto poder por una razón muy concreta. Libera a la mente de decidir a cada instante. Quien debe negociar consigo mismo todos los días termina agotado antes de empezar. En cambio, cuando algo se vuelve sagrado, deja de depender del humor, de la pereza o de las ganas del momento. Simplemente se hace. Y ahí comienza una forma de libertad mucho más profunda. La mayoría desperdicia fuerza decidiendo a cada rato qué hacer y en qué momento hacerlo, dejando que el humor o el desorden gobiernen el día. Pero quien vuelve sagrada su rutina, ya no entra en ese combate inútil, no se pregunta si va a entrenar, si va a leer, si va a trabajar en lo que importa. Lo hace, sin discusión. No porque resulte cómodo, sino porque dejó de ser negociable. La disciplina verdadera aparece cuando una persona deja de debatir con su parte débil y empieza a vivir en fidelidad con lo que eligió. Un guerrero no amanecía buscando ganas. Amanecía sabiendo que debía preparar el cuerpo, cuidar sus instrumentos y afinar el espíritu. No vivía esperando inspiración. Vivía bajo un código. Hoy ese código también puede construirse. La rutina es la forma más concreta de hacerlo. Cada acto repetido se convierte en una piedra más dentro de la fortaleza interior. Al comienzo parecen gestos pequeños, casi invisibles, pero con el tiempo dejan de ser simples acciones y empiezan a definir a la persona. Ya no es alguien que intenta leer todos los días. Se convierte en alguien para quien leer forma parte de su naturaleza. Ya no es alguien que intenta entrenarse. Se convierte en alguien que entrena porque así vive. Ahí está la diferencia entre el que apenas prueba y el que de verdad transforma su vida. El cambio profundo no ocurre solo en lo que se hace, sino en aquello que uno pasa a hacer. Claro que el camino no es fácil. Habrá días en que romper la rutina parecerá tentador, y justamente ahí se decide todo. Permanecer fiel incluso sin deseo, incluso con cansancio, incluso cuando la mente ofrece excusas. En ese punto se templa la disciplina. No hace falta construir una rutina perfecta, hace falta construir una rutina sagrada, algo que no se traiciona. Vale más un hábito pequeño sostenido con firmeza que un plan enorme que se desploma al poco tiempo. Para volver sagrada la rutina, basta empezar con 2 o 3 acciones esenciales que deban cumplirse cada día sin retrasarlas, sin adornarlas con promesas vacías. Deben ocupar un lugar tan íntimo en la vida como un arma, en manos de quien entiende que no puede abandonarla. Cada vez que esas acciones se cumplen, no solo se fortalece el día, también se afirma la identidad. Por eso la repetición consciente tiene tanto poder. Día tras día, va abriendo un camino de transformación. No son los momentos espectaculares los que levantan una vida sólida, es lo que alguien decide repetir cuando nadie observa. Bruce Lee encarnó esa verdad en una presencia que no dependía del impulso pasajero, sino de una práctica constante, sobria y afilada. Hacer sagrada la rutina es convertir la vida entera en lugar de entrenamiento. Cada jornada cuenta, cada repetición suma, cada acto silencioso demuestra que una leyenda no nace por azar, sino por constancia. Método 3. Gana la batalla de la mañana. La mañana es el territorio silencioso donde se define el rumbo del día. Muchos imaginan que la disciplina nace en pruebas enormes, en momentos dramáticos, en decisiones excepcionales, pero casi siempre empieza mucho antes. Apenas una persona abre los ojos y escucha esa voz interna que pide comodidad, demora y rendición. Le susurra que se quede un poco más, que todavía no hace falta levantarse, que unos minutos extra no cambiarán nada. Y, sin embargo, ahí comienza todo, porque esos minutos no son solo tiempo, son una señal. Son el primer acuerdo con la debilidad. Cuando alguien cede en ese instante, entrega la dirección de su día antes de haberlo vivido. En cambio, levantarse sin negociar, con decisión inmediata, es una forma de valentía que deja una marca sobre todo lo que viene después. Miyamoto Musashi entendia a importância de iniciar cada jornada com rigor. Não dependia de alarmas modernas ni de sistemas externos. Dependia del domínio interior. Cada amanecer era una llamada a prepararse
como si la vida pudiera exigirlo todo en cualquier momento. Y así era. Para un guerrero, un día podía abrirse hacia un duelo, un viaje extenuante o una lucha decisiva. No había lugar para la pereza. Esa misma lógica sigue viva hoy, aunque las batallas ya no se libren con acero, sino con decisiones, deberes y tentaciones diarias. La mañana posee una fuerza particular porque la mente todavía no ha sido invadida por el ruido del mundo. En esas primeras horas existe una claridad que no vuelve a aparecer con la misma pureza. Allí se colocan los cimientos de la disciplina. Si el día comienza en desorden, aplazamiento y confusión, la energía ya ha sido entregada al caos. Pero cuando una persona se levanta temprano, sigue un ritual claro y afronta enseguida algo que exige presencia y firmeza, está enviándose un mensaje profundo. Está afirmando que su tiempo no pertenece al azar. Ganar la mañana no consiste solo en despertarse temprano, consiste en dejar de conceder excusas. La disciplina empieza cuando se rompe la costumbre de discutir con la mente cada paso importante. Si todo depende de las ganas, habrá jornadas en las que no habrá nada que sostenga el movimiento. Pero cuando el despertar y las primeras acciones se convierten en una orden interior, la vida entera cambia de estructura. La pereza busca entrar precisamente en esas horas iniciales, porque sabe que ahí es más fácil doblar la voluntad. Por eso es ahí donde debe mostrarse la fuerza. Si la primera batalla se gana, el resto del día encuentra una corriente más favorable. El inicio exige el mayor peso, pero una vez que la voluntad entra en movimiento, sostenerla se vuelve más natural. Levantarse con firmeza, entrenar, leer, respirar en silencio o poner orden alrededor no son actos pequeños, son gestos que crean impulso. No conviene esperar energía para actuar. La energía aparece muchas veces después del acto, no antes. Bruce Lee dejó una huella que sigue recordando esta verdad. La fuerza real no se mendiga al estado de ánimo. Se provoca con acción limpia y decidida. Por eso la mañana debe vivirse sin vacilación, no dudar, no negociar, no postergar. Cuando el día llama, la respuesta debe ser clara. Así, un gesto tan simple como salir de la cama deja de ser rutina mecánica y se convierte en entrenamiento del carácter. Lo que ocurre en esos primeros minutos termina reflejándose en cada rincón de la vida. Para volver poderosa esta batalla, basta establecer un ritual breve, pero inviolable. No hacen falta horas ni sistemas complicados. Alcanzan unas pocas acciones repetidas con seriedad. Beber agua, mover el cuerpo, escribir 3 ideas, sentarse en silencio y respirar. El contenido importa menos que la firmeza con la que se cumple. Esos gestos funcionan como un saludo a la propia disciplina, una manera de recordar qué clase de persona se está formando. Toda leyenda empieza con una mañana conquistada. No conviene subestimar ese momento. Quien aprende a gobernar el amanecer, empieza también a gobernar su vida. Si alguien desea volverse firme, respetable, difícil de quebrar, primero debe demostrárselo a sí mismo cuando el día apenas comienza. Bruce Lee no quedó grabado en la memoria del mundo por esperar el instante ideal, sino por encarnar una decisión continua. El momento correcto no llega después. El momento correcto aparece cuando los ojos se abren y la voluntad elige levantarse. Método 4. Corta lo que no sirve. Uno de los núcleos más profundos de la disciplina no está en sumar sin descanso, sino en saber quitar. Los guerreros entendían algo que hoy muchos olvidan. Todo lo que no tiene función termina robando fuerza. Cada gesto, cada herramienta, cada pensamiento debía responder a un propósito. Cargar con lo innecesario significaba perder ligereza, retrasarse, exponerse. Esa misma verdad sigue viva en la vida actual. La disciplina no se derrumba solo por falta de carácter. Muchas veces se ahoga bajo el peso de lo superfluo. Demasiadas obligaciones sin sentido, demasiadas distracciones que devoran horas, demasiadas relaciones que vacían la energía. Es como intentar avanzar cargando una armadura hecha de cosas que nunca debieron llevarse encima. Por mucha capacidad que exista, tarde o temprano el desgaste termina venciendo. Por eso cortar se vuelve una forma de valentía. No siempre cuesta empezar. A veces cuesta más eliminar, decir no, soltar, renunciar a lo que entretiene, pero debilita.
Separarse de hábitos que parecen pequeños, aunque erosionan la voluntad día tras día. Sin ese gesto firme, ninguna vida puede volverse realmente clara. Cortar lo que no sirve no significa endurecer el corazón ni prohibirse todo placer. Significa distinguir con lucidez entre lo que fortalece y lo que desgasta. Un guerrero no desperdiciaba movimientos en combates inútiles. Cada acción tenía dirección. De la misma manera, cada jornada debería inclinarse hacia lo que de verdad acerca a una persona a su forma más alta. Lo demás, por seductor que parezca, termina desviando. Basta mirar las distracciones de cada día. ¿Cuántas horas se pierden deslizándose por pantallas sin propósito, persiguiendo datos irrelevantes, quedándose atrapado en conversaciones vacías? Cada minuto entregado a eso debilita la disciplina. Nadie se vuelve fuerte mientras lo innecesario gobierna su atención. Aprender a decir no afila la mente. La vuelve más limpia, más rápida, más exacta. También hay que cortar en el terreno de las personas. No todo el mundo merece un lugar cercano. No toda compañía ayuda a crecer. Hay presencias que traen niebla, cansancio, negatividad, confusión. Mantener al lado a quienes frenan, burlan o alimentan. La parte más débil es como entrar en batalla con alguien que traiciona desde dentro del mismo grupo. Soltar vínculos que no nutren exige coraje, pero también es disciplina en estado puro. Y todavía queda un campo más difícil, el de los pensamientos. La mente acumula dudas, miedos, excusas, justificaciones. Si se la deja sola, construye una prisión silenciosa. Un pensamiento inútil, repetido, muchas veces puede desgastar más que una derrota. Por eso la disciplina también consiste en reconocer esas ideas y detenerlas antes de que echen raíces. Lo tóxico no debe recibir hogar dentro de la conciencia. Bruce Lee dejó una imagen muy clara de esta ley. No admiraba la acumulación vacía, sino la depuración. La fuerza real no nace de añadir capas y capas, sino de quitar lo que estorba hasta que el movimiento se vuelva limpio. Esa misma lógica sirve para la vida interior. No hacen falta 1000 técnicas, 1000 metas, 1000 caminos abiertos al mismo tiempo. Hace falta claridad para elegir pocas cosas esenciales y entregarse a ellas con intensidad. Renunciar duele, porque toda renuncia enfrenta al apego, pero detrás de esa herida aparece una libertad nueva. Cuando desaparece lo superfluo, el espacio que queda deja de estar ocupado por ruido y empieza a llenarse de sentido. Así funciona una hoja bien afilada. No vale por adornos ni por exceso, sino por precisión. Así debería construirse una vida. Ligera, directa, sin peso inútil. Bruce Lee no quedó grabado por acumular, sino por encarnar una presencia concentrada, sobria y despierta. Conviene recordarlo. La disciplina no se levanta añadiendo sin medida, se levanta quitando con valentía. Quien quiera volverse inolvidable debe tomar la hoja de su voluntad y empezar a cortar. Método 5. Transforma el dolor en poder. Toda figura que deja huella ha pasado por el dolor. No existe firmeza verdadera sin sacrificio. No existe disciplina real sin esfuerzo sostenido. La mayoría intenta esquivarlo. Retrocede apenas siente el peso del cansancio, de la frustración o de la herida interior. Pero quien quiere elevarse de verdad, quien desea construir una fuerza que no se rompa, tiene que aprender a mirar ese dolor de frente y convertirlo en energía. Los guerreros comprendían esta verdad con una claridad brutal. Su formación estaba llena de renuncias, de agotamiento, de noches largas y de pruebas que llevaban el cuerpo y la mente hasta el límite. No porque adoraran el sufrimiento, sino porque sabían que solo lo que es probado a fondo revela de qué está hecho. El carácter no nace en la comodidad. Se forma cuando alguien atraviesa el fuego sin perder su centro. La vida de Miyamoto Musashi encarna esa transformación. No avanzó rodeado de protección ni sostenido por un camino fácil. Conoció la intemperie, la dureza y la lucha constante. Y sin embargo, en lugar de doblarse, convirtió cada golpe en material para endurecerse. Cada pérdida, cada herida, cada tramo áspero de su recorrido se volvió parte de la forja. Ahí nació su grandeza, no en una existencia suave, sino en una vida que exigía resistencia.
El dolor no siempre puede evitarse. Lo que sí cambia el destino es la forma de responder ante él. Para muchos, se vuelve un peso que los hunde. Para otros, una excusa para abandonar. Pero en algunos pocos se transforma en impulso. Ahí se reconoce la disciplina, no en la capacidad de vivir sin dolor, sino en la decisión de usarlo como una fuerza que empuja hacia arriba. Cuando el cuerpo arde en el entrenamiento, aparecen dos caminos: detenerse y quejarse, o permanecer y comprender que ese ardor está anunciando crecimiento. Cuando una meta se rompe, también hay dos caminos: hundirse en la derrota, o mirar el error con calma y salir de ahí con más lucidez. Cuando la vida exige renuncias, se puede responder con amargura o con madurez, entendiendo que todo lo valioso tiene un precio. Cada gota de sudor, cada noche exigente, cada renuncia que duele va levantando algo invisible. No son pérdidas vacías, son materiales de construcción. La disciplina consiste en no escapar del esfuerzo, en reconocer que detrás de cada dificultad existe la posibilidad de volverse más sólido. No se trata de buscar sufrimiento inútil, sino de dejar de tratar toda incomodidad como enemiga. Quien elige siempre el camino más fácil se debilita sin darse cuenta. Quien acepta el sacrificio va desarrollando una fuerza que los demás no pueden ver de inmediato, pero que termina sosteniéndolo cuando todo se vuelve difícil. Un guerrero sabía que era mejor soportar el dolor de la preparación que llegar débil al momento decisivo. Esa lección sigue intacta. Es preferible cargar con el esfuerzo de levantarse temprano, entrenar, estudiar, insistir y resistir, que vivir con el peso de no haberlo intentado. El dolor de la disciplina pasa, el dolor del arrepentimiento se queda mucho más tiempo. Bruce Lee no se volvió inolvidable por evitar la dureza, sino por absorberla y convertirla en presencia, enfoque y potencia interior. Esa es la inversión más profunda. Lo que hiere también puede fortalecer si la mente aprende a no derrumbarse frente a la prueba. Por eso no conviene pedir una vida cómoda. Conviene desear una vida que forme carácter. Transformar el dolor en poder es cambiar la mirada. Cuando aparece la fatiga, puede recordarse que algo se está fortaleciendo. Cuando llega el sacrificio, puede entenderse que se está pagando el precio de una versión más firme de uno mismo. Cuando se falla, puede verse que se está acumulando una experiencia que después nadie podrá quitar. Las leyendas no son personas a quienes la vida trató con suavidad. Son personas que supieron tomar cada golpe y darle una forma útil. Bruce Lee dejó claro que la fuerza no nace solo del cuerpo, sino de una voluntad que aprende a usar la dificultad como combustible. Esa es la disciplina que vuelve a alguien verdaderamente peligroso para sus propias limitaciones. No hay que huir del dolor, hay que hacerlo servir al ascenso. Método 6. Respeta a la palabra dada. En el camino del guerrero, la palabra tenía un peso sagrado. No hacían falta papeles, sellos, ni promesas adornadas. Bastaba una declaración para sellar un compromiso. Cuando alguien fallaba a lo que había dicho, no solo perdía credibilidad ante los demás, se vaciaba por dentro. Porque una persona que no honra su propia palabra termina separándose de sí misma. Miyamoto Musashi entendía esa ley con absoluta claridad. La dignidad no dependía solo de la destreza ni de la victoria, sino de la fidelidad con la que alguien sostenía lo que había afirmado, incluso cuando hacerlo implicaba sacrificio, incomodidad o riesgo. Ahí se probaba el carácter. No en la intención, no en la apariencia, en la coherencia. Hoy ocurre lo contrario con demasiada frecuencia. Se promete con facilidad y se olvida con aún más facilidad. Se dice que mañana se empieza, que esta vez sí se va a cumplir, que no habrá más retrasos, que se estará presente, que se llegará hasta el final. Pero muchas de esas palabras no se convierten nunca en actos, y ahí es donde la disciplina empieza a romperse. Porque la distancia entre lo que se dice y lo que se hace es el lugar donde una persona pierde fuerza. La disciplina nace justamente en ese puente, en la unión firme entre la palabra y la acción. Ser disciplinado no consiste solo en parecer serio ante los demás. Consiste en volverse confiable ante uno mismo. Cada vez que alguien se promete algo y luego lo traiciona,
envía una señal peligrosa a su propia mente. Le enseña que no puede creer en sí, que sus decisiones no tienen peso, que sus compromisos son frágiles. Cuando eso se repite, la confianza interior empieza a desmoronarse. Los objetivos se vuelven más difíciles, la voluntad se debilita. Ya no basta con querer, porque dentro quedó sembrada la idea de que la propia palabra no vale mucho. En cambio, cuando una persona cumple lo que se dice, incluso en cosas pequeñas, va formando una base sólida. Si decide levantarse temprano y lo hace, si promete terminar una tarea y la termina, si elige un camino y se mantiene en él, entonces su identidad empieza a transformarse. Ya no se ve como alguien que solo desea cambiar. Empieza a convertirse en alguien que actúa en fidelidad con lo que afirma. Y esa coherencia va construyendo una fuerza interior muy difícil de quebrar. Bruce Lee dejó una impresión que aún permanece, porque su presencia no dependía de frases vacías, sino de una vida en la que el cuerpo, la mente y la decisión caminaban en una misma dirección. No hace falta anunciar grandes hazañas, no hace falta llenar el aire de juramentos grandiosos. Lo decisivo está en cumplir incluso aquello que parece pequeño, porque son esas promesas silenciosas las que van formando una reputación interna. Con el tiempo, los demás perciben a alguien en quien se puede confiar, pero lo más importante es otra cosa. Esa persona empieza también a respetarse más. La palabra dada tiene una fuerza inmensa. Cuando se honra, endurece el carácter como si lo templara. Cuando se traiciona, debilita más que muchos fracasos. Por eso, una vida disciplinada no se construye solo con acciones visibles, sino también con compromisos sostenidos día tras día, sin aplauso y sin excusas. Ser inolvidable exige ese tipo de honor. Una firmeza que no vacila cuando llega el esfuerzo, una lealtad profunda hacia lo que uno mismo ha declarado como verdadero. Bruce Lee no quedó grabado en la memoria del mundo solo por su intensidad exterior, sino porque representó una unión rara entre convicción y acto. Y ahí está la lección. La disciplina más alta empieza cuando la palabra deja de ser sonido y se convierte en destino vivido. Método 7. Entrena cuerpo y mente como una espada. Un guerrero verdadero no podía darse el lujo de abandonar ni su cuerpo ni su mente. Cada combate exigía reflejos vivos, resistencia, claridad y una concentración incapaz de romperse. Miyamoto Musashi no se formó únicamente en el manejo de la espada, también cultivó el espíritu. Se acercó al arte, a la estrategia, a la contemplación, porque entendía que la disciplina solo alcanza su forma completa cuando la fuerza física y la lucidez interior avanzan juntas. Un cuerpo poderoso sin una mente despierta termina perdiéndose. Una mente brillante sin un cuerpo firme termina cediendo. Hoy ya no hay duelos al amanecer, pero sí existen combates invisibles todos los días. El estrés, el cansancio, la dispersión, las decisiones difíciles, la fatiga que vacía, la tentación de vivir en automático. Por eso la vida debe tratarse como una hoja que necesita afilarse sin descanso. Eso significa cuidar el cuerpo con constancia, alimentarlo bien, respetar el descanso, sostener hábitos que le den energía y resistencia. Pero también significa alimentar la mente con estudio, silencio, reflexión y lecturas que ensanchen la visión. Cada uno de esos actos va puliendo la disciplina. Basta pensarlo con honestidad. Si alguien solo fortalece el cuerpo, puede parecer sólido por fuera y seguir siendo débil por dentro. Si solo cultiva ideas, puede perderse en pensamientos hermosos y no tener la fuerza de convertirlos en acción. La verdadera firmeza nace cuando ambas partes se encuentran. La disciplina es equilibrio. Y es ese equilibrio el que permite atravesar la vida sin quebrarse. Por eso el camino no exige excesos, no exige agotarse en hazañas imposibles. Exige continuidad, exige repetición. Así como el acero se endurece con calor y golpes constantes, una persona se vuelve más fuerte gracias a pequeñas prácticas que no abandona. El entrenamiento físico y mental no solo aumenta la capacidad, también da libertad. Libera de la apatía, de la flojera interior, de la tentación de rendirse ante lo fácil.
Un cuerpo despierto y una mente afilada entregan energía y dirección. Hacen caminar con una presencia que no vacila. Así nacen las figuras que dejan huella. No por un acto espectacular que deslumbra una vez, sino por una preparación diaria que convierte cada jornada en un movimiento preciso. A lo largo de estos 7 métodos, se ha visto un mismo principio bajo distintos rostros. La disciplina no pertenece a una élite extraña. No es un don reservado para algunos pocos. Tampoco es una condena para quien no la aprendió temprano. Es una elección renovada cada día. Es un compromiso que se sostiene incluso cuando el mundo pesa, cuando el cansancio empuja a detenerse, cuando la mente cansada ofrece rendición como refugio. Cada mañana en que alguien se levanta para enfrentar su batalla, cada vez que honra lo que prometió, cada vez que convierte el esfuerzo y el dolor en combustible para crecer, va esculpiendo algo que antes no existía. Nadie recibe disciplina de regalo. Tiene que conquistarla paso a paso, acto a acto, decisión a decisión. Igual que una espada que se afila todos los días, la voluntad se vuelve más precisa, más firme, más peligrosa para todo lo que intenta debilitarla. No importa dónde comenzó una persona, no importan los errores que arrastran y las veces que cayó antes. Lo que verdaderamente pesa es la decisión que toma ahora, la manera en que elige vivir cada día, con intención, con presencia y con determinación. Quien acepta luchar a diario, construye una vida que no se rompe con facilidad. Quien deja atrás las excusas, las distracciones y la pereza, quien se atreve a mirar de frente sus límites y sus miedos, termina convirtiéndose en una leyenda silenciosa, respetada, admirada y difícil de doblar. Bruce Lee encarnó esa fuerza, uniendo potencia física y profundidad interior, como si el cuerpo y la conciencia hablaran un mismo idioma. Ahora hace falta un paso concreto. Si estas palabras han despertado algo, no conviene dejarlas pasar sin acción. Suscribirse al canal es una forma de seguir recibiendo ideas que ayuden a cultivar disciplina y a construir una vida con más filo. También vale la pena dejar un comentario y decir cuál de estos 7 métodos será puesto en práctica de inmediato y de qué manera piensa enfrentarse la batalla diaria. Compartir este video con otra persona puede ser el impulso que ambos necesitaban para dejar de vivir por inercia y empezar a vivir con intención, fuerza y constancia. Conviene recordarlo por última vez. Convertirse en leyenda no es un espectáculo. Es un camino silencioso hecho de decisiones invisibles para casi todos, pero decisivas para quien las toma. Cada vez que se practica la disciplina, algo se vuelve más fuerte, más consciente y más cercano a la forma más alta de sí mismo. Bruce Lee no permanece en la memoria solo por lo que mostró hacia afuera, sino por la intensidad con la que vivió esa unidad entre acción, control y presencia. La decisión sigue estando ahí. Se luchará cada día, o se mirará la propia vida desde lejos. Lo que se elija hoy, abrirá o cerrará el mañana.